Buenas tardes. Hoy es último día de Procesos Visibles. Voy a estar hablando con Asunción Molinos Gordo. Quería agradecer a Open Studio la confianza por haberme llamado para este proyecto. También quería agradecer a María Eugenia y a Ana Ballesteros por haber trabajado con ellas, que es un placer. A Virginia Torrente también. Y a todos los artistas que han participado en este proyecto. Ha sido un placer para mí trabajar con todos ellos. Hoy voy a hablar con Asunción Molinos Gordo, que es una artista con una carrera muy sólida, tanto nacional como internacional. Ha expuesto en diferentes instituciones importantes, como la Edifinar Foundation en Londres, Victoria and Albert Museum también en Londres, el Museo Castillo Gil en México, en España en instituciones muy importantes como el K2M, la Casa Encendida o Tabacalera en Madrid. Asunción, buenas tardes. Yo te voy a pedir, estoy pidiendo a todos los artistas que hagan una pequeña introducción a su trabajo. Yo sé que es una cosa muy rara porque tenéis una carrera muy extensa y es simplificar vuestro trabajo, pero es por si acaso se conecta a alguien que nos conozca para que pueda conoceros así un poquito. Vale, pues nada, Pilar, buenas tardes a todos. Sí, o sea, bueno, yo más que así a modo de introducción de práctica artística, bueno, simplemente más contar como mi batería de intereses que tiene que ver un poco con reivindicar la figura de... A ver, bueno, no me voy a meter por ahí todavía. O sea, bueno, es que me voy a ir directamente al grano porque ya lo tengo ahí en fila. Entonces, no, simplemente hablar un poco, bueno, pues que mi trayectoria ha sido una trayectoria de investigar la producción de conocimientos en el entorno rural, vinculado a la agricultura y a todos los otros saberes y formas de habitar el espacio rural. Y bueno, también entendiendo la figura del agricultor como un intelectual, ¿no? Como un trabajador cultural. Entonces, bueno, así un poco como a grandes rasgos, ese es un poco el punto desde donde estoy trabajando y luego también pues contar que no tengo una disciplina como tal, sino que cada proyecto toma una forma o utiliza una expresión artística diferente de acuerdo con el contexto de esa exposición o ese proyecto donde se va a realizar, para qué públicos y cuáles son los lenguajes que manejan esos públicos para intentar salvar todos los obstáculos que pueda haber en toda la codificación que siempre Sí. se produce en las obras de arte, ¿no? Y luego, bueno, pues así hablar, proyectos que he hecho con anterioridad, pues he estado tratando el tema de los patentes sobre las semillas, el tema del peso de la burocracia sobre el pequeño y mediano agricultor en Europa, también temas de arquitectura nómada, bueno, de territorialidad, de bueno, infinidad de cosas así un poco vinculadas con esa idea, ¿no? De producción de conocimiento en el mundo rural. Muy bien. Si te parece, para que la gente lo entienda bien, vamos a empezar con tu último proyecto, que acabas de inaugurar la semana pasada, ¿no? En el IBAM, una exposición que se llamaba Como solíamos, que la comisaria es Sandra Moros. Es un proyecto que yo creo que es, bueno, yo no lo he podido ver. Creo que está hasta el 21 de abril, ¿no? No, hasta el 11 de abril se podrá ver en Valencia. Y es un proyecto en el que haces una investigación sobre los sistemas de regadío de la huerta valenciana, ¿no? Pero haces una investigación desde la época medieval, ¿no? De la construcción de esos sistemas de regadíos de la época medieval islámica. Te voy a pedir que nos cuentes, que a mí me hace mucha ilusión porque es como una primicia, ¿no? Este proyecto está recién inaugurado, que nos cuentes un poquito el proyecto y que nos hables un poquito de él. Y yo creo que así la gente también va a entender mucho cómo es el proceso tuyo de trabajo y cómo encaras los proyectos. Vale, genial. Pues nada, cuando llega la invitación por parte del IBAM de hacer una individual en la sala 6, que es una sala específica, o sea, de proyectos específicos que estén vinculados con la ciudad, pues bueno, cuando José Miguel y Sergio me hacen la invitación hace un par de años, en el arco anterior al del COVID, bueno, también era ese interés porque yo había trabajado también con temas de Medio Oriente y ellos estaban trabajando en aquel momento también un poco sobre la identidad del Mediterráneo, esa identidad compartida de todos los pueblos, ¿no? que se mojan en las aguas de ese mar. Y bueno, a partir de ahí, o sea, de esa invitación, pues yo enseguida quiero trabajar con temas de la huerta, pues por fan de la huerta valenciana de toda la vida. Y bueno, y empiezo un poco como a escarbar y
Y descubro, pues eso, o sea, que los orígenes de la huerta son muy, muy interesantes porque esos sistemas de riego, son 8 en concreto, que llevan funcionando en lo que es esa Vega, pues llevan funcionando desde el siglo VIII. Y, digamos, el agua ha estado corriendo prácticamente por los mismos lugares y se ha quedado ahí como solidificada, ¿no? Y ese sistema de riego tan efectivo que ha estado, o sea, pues eso, o sea, haciendo que esas tierras fuesen cultivables, fue un sistema creado por comunidades campesinas de origen islámico que se asentaron ahí, ¿no? Entonces, esa era una cosa que no me la encuentro al principio de la investigación, sino que me la encuentro más tarde, también a raíz de entrar en contacto con, pues con Enrique Guinot y con Ferran Esquilache, que son académicos de medievalistas, ¿no? Que están mirando un poco ese tema en concreto. Y bueno, pues ellos probaron científicamente que esa construcción, ¿no? Era una obra de ingeniería campesina. Entonces, eso fue como el dinamitante de todo. Digo, vale, esto es otra prueba de que, o sea, los campesinos son productores de conocimiento y hasta el punto donde son ingenieros. Quiero decir, pueden poner en lugar una estructura hídrica que no solo funcione a nivel de aportar agua a unas tierras, sino que además tenía muchas más cargas de sentido, porque de esos grupos de personas que se habían asentado ahí sabían que no podían perder recursos en peleas por acceso, ¿no? Al agua y a la tierra. Entonces lo que hacen es, a través de esa red de acequias, establecen físicamente la paz social en el territorio. O sea, quiero decir, la forma en la que hacen el reparto de agua está basada en la proporcionalidad, asegurando de que todas las familias tienen lo suficiente y que no va a haber un conflicto, ¿no? Entonces, de repente, o sea, te encuentras con una obra de ingeniería campesina que no solo sabe resolver a nivel técnico cómo lidiar con un terreno y hacer que el agua se mueva por gravedad, etcétera, etcétera, sino que Sí, a nivel además, social también, ¿no? exactamente, a nivel social es mucho más rico porque se busca ese bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí empieza el proyecto, por esos orígenes como tan fascinantes, ¿no? Y luego que de alguna manera habían sido negados. Durante el comienzo del siglo XX, como una pelea de alguna manera casi a nivel de identidad, donde, bueno, no se quiere reconocer el pasado moro, ¿no? O sea, que tenga un origen moro, los sistemas de riego, y tampoco campesino. O sea, bueno, pues si se admite una cosa, no se admite la otra. O sea, si se admite que es moro, se dice que ha sido el Estado y que ha sido un jeque el que lo ha abierto y no los mismos campesinos lo que lo han puesto en práctica. Y bueno, digamos que ese fue como el detonante del proyecto. ¿Cuántos años has investigado para hacer este proyecto? A ver, este ¿Cuánto proyecto tiempo? en total, a ver, pues ha sido así más de un año, lo que pasa es que no ha sido continuado porque ha habido muchas variantes, ha sido un año bastante accidentado, como le ha pasado a Sí. la mayoría de las personas, entonces no ha sido un año de investigación continuada. Pero bueno, en total, o sea, han sido, pues no sé si son ya 7, 8 viajes de investigación y luego pues literatura, entrevistas por teléfono y tal. Ha habido periodos más concentrados y luego también siempre pues con la ayuda de Sandra Moros, la comisaria con la que he estado trabajando, que también se ha vinculado muchísimo en la investigación, y hemos también estado hablando con familiares de ella, que es de la zona de Segorbe, que no es Valencia, o sea, la ciudad, pero vamos, que hay muchas, o sea, digamos que toda la comunidad autónoma, y no solo ahí, porque en Murcia también encuentras ese tipo de regadío, y bueno, entonces pues así un poco de esa manera. Sí, yo por lo que he podido ver en fotos, has creado un muro, no me acuerdo de cuántos metros, pero me lo dijiste, una barbaridad, ¿no? Como Sí, 21 metros 21 lineales. metros, que es una barbaridad. Es que es un muro que han construido ellos, ¿no? De la manera como se construía antiguamente, ¿no? Y donde has incrustado una serie de terracotas que también has creado, ¿no? A modo como de objeto arqueológico, ¿no? Son trozos de madera cortados, azulejos, y creas como una serie de estratos de pensamiento, ¿no? De la cultura del territorio. Y islámica, claro. A mí me interesa mucho ese tema de la agricultura y la cultura unidos, que tú llamas muchas veces cultura campesina, me parece que lo El llamas tú. pensamiento campesino, sí. Pensamiento campesino. A mí me interesa muchísimo porque creo que lo puedo relacionar también mucho yo con mi trabajo. O sea, todo lo que no sea cultura hegemónica siempre ponen, ¿no? Parece como que la cultura con mayúsculas
lo desprestigia un poco y tú estás recuperando esa serie de saberes agrícolas o campesinos o del espacio rural que son tan no me sale la palabra, ay, pues son tan antiguos, no me sale la palabra, no me sale la palabra. Ancestrales. Ancestrales, sí. Que son antiguos y que son realmente muy sabios. De hecho, tú me hablabas que esto es una obra de ingeniería campesina, ¿no? Y quería que también nos contaras un poquito cómo encaras tú ese concepto de cultura campesina. Sí. Pues bueno, a ver, digamos que esta idea de pensamiento campesino es una idea a la que he llegado a través de, pues eso, 12 años de práctica y también viendo cómo cuando yo, por ejemplo, he puesto en contacto agricultores de diferentes geografías que no compartían pues ni religión, ni idioma, ni formas de cultivar, ni situación económica, ni circunstancias políticas, ni nada, aún así, a pesar de todo eso, había un entendimiento a un nivel muy profundo, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, a mi padre, que es agricultor, me le llevo a Egipto y le pongo en contacto con un grupo de agricultores de Luxor, no paran de hablar, o sea, no sé qué se dirían porque ninguno hablaba ningún idioma que ninguno de los dos supiese. En cambio, bueno, ahí nos pegamos toda la tarde y de ahí salieron un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta idea de que realmente como una especie de forma de habitar el mundo que es común en todas las culturas rurales, ¿no? O sea, independientemente de todas estas diferencias que ya hablamos, que pueden no pertenecer a grupos sociales similares, ni tener colores de piel similares, o sea, no compartir ninguna de estas cosas que en teoría son las que ponen a la gente como en cajas, ¿no? Y de repente salía de ahí. Entonces, bueno, digamos que a través de esta idea de pensamiento campesino, o sea, ahí se incluye un poco como esa forma común de habitar y esa forma que es de múltiples niveles, ¿no? De responsabilidad. Quiero decir, no son solo formas de habitar como aquí te pillo, aquí te mato, que es una de las formas de habitar en la que estamos ahora mismo, ¿no? Que es Sí, como sí, sí, ahora o sí. nunca, tal, tal, o sea, un poco con esa visión tan cortoplacista, o sea, en el pensamiento campesino siempre hay como esta visión de largo recorrido. Quiero decir, hay un montón de agricultores que están plantando ahora mismo árboles de los que no van a recoger fruto. Y saben que esos árboles o esas plantas tal no van a estar en activo, no van a estar productivos para sus hijos. Entonces, tener esa idea de proyección en el futuro y buscar lo que Thomas Glick identifica en la Huerta Valenciana, que es la ultraestabilidad, ¿no? Crear sistemas que sean ultraestables y que garanticen el bienestar de la comunidad a largo recorrido. Sí. Sí, son los árboles me recuerda, claro, es que es lo contrario de ahora de la hegemonía cultural realmente occidental. Me recuerda lo de cuando plantan estos eucaliptos, ¿no? Que es un árbol horrible que crece muy rápido, pero que seca todo el terreno porque chupa muchísima agua. Y que realmente la península ibérica está totalmente una plaga. En Galicia me da una plaga, en Portugal también, una plaga de eucaliptos que es absurdo. Sí. Sé que tienes por ahí unas imágenes del proyecto de Valencia Sí. y te voy a pedir que si te apetece que las compartas y Vale. que nos cuentes un poquito. Has trabajado con artesanos de allí, ¿verdad? Sí, Y con sí. todo ha sido producido allí. Todo ha sido producido ahí y lo hemos producido también en sala. Pues venga, voy a La sala compartir. fue el taller, Sí, básicamente, ¿no? Durante sí, un sí, mes, sí. creo que es. Sí, sí, Vale. entramos en sala hace un mes y medio y ahí hemos estado. Mira, pues voy a compartir mi pantalla, así podemos verlo. Vale, dame lo que si lo veis bien, porque. Yo lo veo perfecto. Vale, fenomenal. Pues bueno, a ver, bueno, voy a ir atrás en el tiempo, perdonad, estoy saltando aquí todo esto. Vale, bueno, digamos que esta es una foto de sala de cómo se encuentra ahora mismo. Lo que nos encontramos en sala, es el trazado de una planta de una acequia andalusí, que tiene ese tipo de morfología, la morfología de las alquerías y del sistema de acequias del Shar el Al-Ándalus era de forma arborescente, como más o menos se aprecia aquí en esta imagen, y lo que hacían era respetar todas las irregularidades del terreno, ¿no? En nuestro caso, el terreno era la sala de exposiciones y las irregularidades era toda esta, bueno, la escalera, Sí, las columnas que hay ahí. Y digamos que el ancho de este muro
es un codo rasasí. El codo rasasí es una medida islámica que estaba muy vinculada en la proporcionalidad del agua, ¿no? Entonces, digamos que todo el sistema métrico andalusí que se implementó en las acequias tenía esos códigos que hablamos antes un poco como de seguridad para la comunidad y de paz social, ¿no? Entonces, bueno, digamos que lo que estamos viendo ahí siendo representado por ese muro no es tanto las paredes que sujetan el agua en la acequia, sino un poco como si fuese el cuerpo de agua, Vale. ¿no? Es el espacio interior de una acequia. Él es el espacio por donde ha estado circulando el agua desde el siglo 8, 9, 10, etcétera. Entonces, elegí trabajar un poco con esta técnica del tapial también porque aparece mucho en la morfología de la huerta, aparte que las alquerías y muchos de los edificios que se encuentran en la huerta están construidas así con tapial, con barro. También me interesaba un poco hablar de la idea de sustrato y esta idea un poco de como las tres vidas de la tierra, ¿no? O sea, la tierra como un sustrato a través del cual se cultiva y es una tierra de labranza, la tierra como material de construcción y la tierra como cerámica o como, bueno, como un material cerámico, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto es un poco lo que se ve en sala, esas estructuras que veis que están en madera son las amputaciones que ha sufrido la huerta, porque hay muchas de estas acequias que ya, o sea, no están ocultas bajo la ciudad y ya no están visibles, o sea, están como, o sea, no hay ninguna tierra en la que están regando, son solo de tránsito, son solo para comunicar el agua en otras vías, pero bueno, digamos que están como muertas. Y de alguna manera también me interesaba representar la ausencia de todas estas partes que ya se han perdido, se han urbanizado. Bueno, es un poquito esto lo que vemos en sala, ¿no? Entonces, digamos que este muro estaba construido como una estratigrafía arqueológica al uso, ¿no? Cuando Sí. los arqueólogos van y pegan un corte en la tierra y ven en un yacimiento una serie de objetos, ellos no me sale la palabra, los Catalogan. catalogan por tiempos y saben que los que están abajo del todo son los más antiguos y los que están arriba del todo los Son más los modernos, modernos. y en base a un poco a esa coreografía de objetos donde se lo encuentran, van datando los acontecimientos como han ido ocurriendo, ¿no? Entonces yo me apropio de alguna manera de ese gesto y lo que construyo es este muro, que es una estratigrafía de la historia de la huerta desde el siglo 8 o 9 hasta un poco la actualidad. Entonces, digamos que el muro lo tengo dividido en 5 niveles. El primero, que es el islámico, Sí. tenemos piezas de terracota que están producidas todas en talleres de Manises. Luego ahora voy a entrar en tema de la producción porque tengo imágenes también que compartir. Vale. Pues algunas son reproducciones de piezas históricas que he visto en museos, otras son piezas inventadas que, por ejemplo, contienen poemas de Ibn Jafacha, que era un poeta agricultor valenciano, musulmán. Y luego, pues nada, la parte cristiana también con piezas históricas. Luego hay un periodo de entretiempos, porque, o sea, digamos que lo que estudian los académicos es que ese sistema de acequias permanece prácticamente inmutable, sigue pasando por los mismos sitios. Lo que ha cambiado son los cultivos y las gentes, las lenguas, los Sí. idiomas y todo. Y de repente, pues eso, llega el boom de la seda, está todo lleno de moreras. Eso se acaba, se cortan las moreras. Luego se ponen vides, las vides, llega la filosera, las mata, luego llega el naranjo, Ya. etcétera, ¿no? Entonces hay mucho cambio de cultivo, polihortalizas, bueno, de todo, ¿no? Y eso se ve ahí. Y luego ya el quinto nivel es el tema de la revolución de los agroquímicos, donde se empieza también a industrializar esa huerta, aunque claro, se defiende bastante bien en el sentido de que al ser minifundista pues tampoco puedes meter maquinaria pesada. O sea, a día de hoy todavía se utiliza tracción animal para labrar allí. Pero bueno, aún así, pues eso, en la nitrofosca y un montón de Sí, otras sí, cosas, pues sí. sí que se echan a la tierra, ¿no? Y luego, pues ya de últimas, la urbanización. Entonces vemos en este último estrato, que ya es cuando se tapiza la huerta con la urbe, y aquí lo que vemos son, pues bueno, restos de De construcción. Sí. tuberías, etcétera, etcétera. Es muy curioso ese, o sea, cómo la cultura hegemónica relata la historia como le da la gana, ¿no? Cómo esto nos lo cuenta. Sí. O sea, como es No, verdad estas que cosas no se dicen más que en lugares o de alta erudición, quiero decir, en cátedras, en sitios académicos, en publicaciones como muy exquisitas y tal,
o en lo que queda vivo de eso, ¿no? O sea, ¿quién sabe de esto? Hombre, obviamente pues todos los agricultores lo saben. Dios, sí, imagino. Harto que lo saben y viendo orgullo que tienen de ello. O sea, quiero decir que... Entonces, en todas las otras... en todos los otros sectores de la sociedad hay como esta especie de también Sí, laguna total de de... laguna, claro. Y eso lo hablamos mucho, ¿no? Sandra y yo durante el proyecto era como, "Jo, fíjate qué fuerte que también hay ese peso estético que no se entiende en las ciudades agrarias. O sea, porque digamos, ciudades agrarias así, de esa categoría, pues Valencia y Damasco, ¿no? Que además son como ciudades hermanas que están en el otro lado del Mediterráneo, que tienen sistemas de riego muy parecidos y que son ciudades agrarias. Y entonces eso no se entiende. O sea, la idea de ciudad tiene que ser como pura, ¿no? Y la idea de campo también y de lo agro tiene que ser puro. O sea, que Sí, estén mezclados, queda como esta especie de confusión. Entonces, claro, también hay muchas formas de habitar la ciudad que hay como esta, sí, como, sí, esta invisibilización de la parte agraria. Bueno, y una cosa muy curiosa también de la ciudad de Valencia, que esto también lo están contando los académicos, era que, a ver, que la razón de que la ciudad esté ahí, justamente, era porque ya existía la de aguas. un tejido, o sea, no solo el agua, sino un tejido articulado agrario. Quiero decir, ahí había agua, pero había alimento y había fuerza de Sí, trabajo. está todo cerca, sí, sí. Sí, sí, Entonces sí. las élites se asientan ahí también de alguna manera porque ya tienen, o sea, un Todos colectivo los articulado recursos, sí, sí, funcionan sí. exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues eso, que al final la ciudad es la hija de la huerta, o sea, la huerta es la madre de la ciudad y luego la hija se la está comiendo con patatas. No es un poco como Saturno y tal. Bueno, no sé si Ya. era Saturno justo el que se comía a los hijos, ¿no? ¿O quién era? Sí, Bueno, sí, 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 era Saturno. pues sí, un poco Saturnina está aquí. Bueno, estamos todos bastante así. Sí. Entonces, pues nada, bueno, aquí os voy a compartir eso, bueno, más imágenes de detalle. Aquí también podéis ver, pues esos restos de poda, de los cambios de cultivo, caracoles, porque otra cosa curiosa también que nos ocurrió, cuando íbamos Andrea y yo por la huerta recogiendo caracoles muertos, que son todo cáscaras, vamos, o sea, son solo la Sí. cáscara, también resulta que ahí en Valencia a los caracoles se les separa entre moros y cristianos. O sea, hay unos que son los cristianos y otros son los moros, y en las paellas y en las comidas, cuando se hacen los caracoles así, también había como esa escisión, ¿no? Y es una cosa que marca mucho, bueno, que marca toda la península. O sea, el tema Sí. de... Bueno, entonces nada, aquí ya nos metemos en... Os voy a enseñar un poco imágenes del procedimiento. Entonces, bueno, trabajamos con 3 talleres de Manises, que Manises y Paterna tiene una tradición ceramista abrumadora. Y nada, y trabajamos con el taller de Domanises, de Juan Carlos, que está aquí con Sandra. Luego trabajamos con Ana Palés y con Arturo Mora, también en sus talleres. Y ahí produjimos muchas de las cerámicas que se incrustaron dentro del muro, ¿no? Bueno, estas son las primeras reuniones. Este es Abdelaziz, que es nuestro calígrafo, que estaba probando la técnica un poco, de escribir directamente sobre tierra. Y bueno, así pasando un poco de esta producción de... Y me da rabia no tener fotos del taller de Ana ni de Qué Arturo, bonito. porque las he estado buscando por todos los lados y no... Porque son maravillosos los talleres de los 3. Me imagino, me imagino. Sí. Esto ya es en Entonces, sala. este Que es saca en a la sala. construcción del muro, claro. Esta es la construcción del muro, entonces aquí ya digamos que estamos construyendo la obra dentro de la sala con la técnica del tapial, que es una técnica tradicional de prensado en tierra, que se hace, pues eso, con un encofrado de madera y metiendo la tierra dentro y apisonando, Y ¿no? apesanando, sí. Entonces, bueno, pues aquí están Alejandro y José, que son de Restauradores Noema, fundada por Sofía Martínez Hurtado, y con ellos construimos todo el muro en sala directamente, ¿no? Entonces, bueno, estas imágenes me hacen gracia porque estaba súper limpia la sala, estaba en los primeros días, luego parecía que no sé qué había pasado por ahí. Pues en obras. Y ahí, sí, sí, pues ahí estamos haciendo masa y tirando masa, y nada, y aquí teníamos como Qué bonito verlo nuestros... así también, ¿eh? Y nuestra colección de cerámicas en el suelo. Y bueno, esta es una imagen que nos puede servir mejor. Entonces, en base a eso, pues yo iba armando como los mapas de qué objeto iba a dónde, etcétera, etcétera. Y luego a partir de ahí los íbamos incrustando vamos, incrustando, Sí, no, los íbamos en las diferentes capas. exactamente, introduciendo según lo íbamos construyendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo un pequeño vídeo que lo voy a poner porque me parece que es muy revelador
de cómo se... Uy, no sé si lo veis bien. Bueno, ahí estamos desencofrando un muro. ¿Se ve o está cortado? Está como cortado. Ahora se ve mejor. Ya se ve que no puede con el peso. Bueno, pues ahí aparece el Qué bonito, ¿eh? Qué trabajo más muro. bonito, ¿eh? Asunción. Sí, bueno, pues este es el primer muro que hicimos. Lo último es cemento ya, ¿no? Sí, cemento con arlita, bueno, hay trozos de un montón de cosas, de elementos, pues de un saco de urea, de los semilleros. Luego las hortalizas que pedían a Palés de reproducir, que era también como esta tradición ceramista de Manises, ¿no? Que son estos Sí. centros florales que tienen toda esta cultura muy de reproducción de hortalizas y tal. Hicimos unas cuantas también para meterlas ahí tipo fósiles de cultivos que ya no podían. Y bueno, aquí ya está cuando empezamos a desencofrar la mayoría de los muros, ¿no? Y así poco a poco vamos desencofrando y descubriendo a la vez que se pinta la sala, a la vez que vamos He estado un sacando mes, todo ¿no? esto. En sala un mes montando. Sí, un mes y una semana, bueno. Y, y nada, bueno, aquí está Sofía retocando un muro. Y bueno, y esta es la obra. Entonces, bueno, digamos que esto es lo que te encuentras en la sala de abajo, porque la sala 6 del IBAM está dividida en dos alturas. Mm. Entonces, abajo tenemos un poco como lo que es el o sea, el status quo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Tenemos una huerta histórica que lleva ahí funcionando todo este tiempo, que es extremadamente eficiente, con unos sistemas de riego eficientes, Mm. pero está, bueno, mutilada, está en peligro de urbanización, está de aquella manera. Porque claro, digamos que el viaje de la investigación empezó con los medievalistas y acabó con todos los movimientos sociales de Valencia de protección de la huerta. Sí, O yo me sea, los acuerdo. Albem, Perlorta, la unificadora de la Punta, todos los vecinos que han estado luchando contra lo que pasó por el desalojo de la Punta y bueno, luego por el Forn el Barraca, que lo acaban de Sí, 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 sí. hacer igual. Entonces, bueno, pues también o sea, un poco como plantear cuál es el estado de la situación en la que nos encontramos. Y luego Que en la también, parte de arriba lo que nos encontramos es como, bueno, la estructura en esta foto no se ve muy bien en realidad, solo un detalle. Entonces toda la parte de arriba está inundada por los baskets que le llaman, donde normalmente te encuentras pues un montón de verduras y hortalizas y todo maravilloso y súper fresco. Quiero decir, es como una mirada al futuro en el sentido de, bueno, si seguimos andando por esta sí, vía, lo que nos va a dar la huerta, ¿no? sí, más o menos. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿No? Y esto, bueno, pues vienen a ser restos de cascote, son las reproducciones estas de hortalizas que nos hizo Ana en su taller de Tevisán. Y bueno, y acabamos un poco como en este tema de bodegón, ¿no? De naturaleza muerta. O sea, porque es que además, Sí, sí, vamos, sí. que ni pintado. Y Sí, bueno, sí, esta sí. idea también venía de otra forma muy ingeniosa de resolver los problemas en la huerta valenciana. O sea, esta caja que veis aquí, esta es una entrada de una trampilla por donde entra el agua de una acequia a una tierra, ¿no? Entonces, entra muchas veces con tanta fuerza que deshace los caballones y deja mucho arrastro o hace un agujero. Entonces tiene esta especie como de rompeolas. O sea, es un rompeolas inventado por los agricultores de allí, que son los mismos baskets de recoger la fruta lleno de piedras y lo ponen ahí para restarle fuerza al Ya, agua cuando sí. entra. Entonces, según estaba caminando por la huerta, me los iba encontrando, digo, Dios mío, o sea, qué bonita metáfora, o sea, está aquí como... Entonces, bueno, digamos que de aquí, Sí, es pues súper poético, ¿eh? va aquí. Claro, es que, o sea, es que está todo ahí en realidad. Quiero decir, no hay, ¿sabes? O sea, como que, no sé, que está todo ya dispuesto para, o sea, Sí, está lleno de sí. mensajes. Lo que has hecho tú es mostrar, cogerlo y mostrarlo de una Claro, manera. exactamente. Es solo o sea, recontextualizar, porque Sí. quiero decir, o sea, si todavía eso, entendemos que los museos y que el tejido cultural, sobre todo vinculado con el arte, tiene la capacidad de revalorar cosas, o sea, quiero decir, en realidad es solo como un juego a nivel de casi incluso de estrategia. ¿Sabes? Ujú. Quiero decir, solo por cambiar una cosa de lugar, atendemos a otro régimen de valores Sí, que el de valor repente... simbólico del arte, en Sí, total. Sí, sí. exactamente. Sí, sí. Sí. Entonces, sí, pues esto es un poco... Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si he dejado ya.
Este proyecto, bueno, te voy a preguntar por otro proyecto que a mí me parece también que hiciste en 2020 en Dubái, que a mí me parece fascinante realmente, que se llamaba en Tránsito, Botánica de un viaje. Y lo que hacías era una investigación de una serie de semillas que se como que resistían al intestino, ¿no? A los ácidos del intestino y se podían volver a germinar. Y te creaste un jardín con una huerta con esas semillas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues en Arja, o sea, Arjamil, que es el centro de arte de Dubái, Antonia y Don Ross pues me invitaron a hacer un jardín allí porque tienen un jardín que cada año le dan una comisión a un artista diferente, ¿no? Entonces, cuando me llega la invitación, yo hace tiempo que sabía que el sistema de aguas grises de Emiratos Árabes es muy eficiente a la hora de separar lo que son las heces fecales de lo líquido. Y yo me acuerdo que en el 2015 había visitado una fábrica o sea, perdón, una depuradora, vamos, de las aguas fecales de la ciudad. Y había visto y había estado hablando con el ingeniero y me había dicho que de una piscina que tenían en medio del desierto de heces fecales humanas, ahí empezaban a germinar un montón de semillas que habían sobrevivido al tránsito intestinal. Entonces, de repente, eso se me quedó ahí como, bueno, yo en algún momento tengo que hacer un proyecto con esto. Y cuando llegó la invitación por parte de Antonia y de Don, pues ya está, era como, vale, pues yo quiero hacer un jardín, o sea, de las plantas que sobreviven al tránsito intestinal, pero sobre todo de esta ciudad, de la ciudad de Dubái, porque antes del COVID el aeropuerto más transitado del mundo era el de Dubái, porque era un poco la puerta entre el este y el oeste, y tenía un tráfico aéreo increíble, ¿no? De hecho, el título de En Tránsito, ¿no? Hace alusión a dos tránsitos, el tránsito intestinal y luego el tránsito aéreo. De aviones, ¿no? Entonces, de repente, pues eso, o sea, cualquier persona que vaya a coger un avión haga parada en Dubái, haya comido algo en su lugar de origen, un pueblo, una ciudad de cualquier parte del planeta, y cuando llega al aeropuerto de Dubái tiene la necesidad de ir al baño, va a dejar ahí un depósito de semillas únicas del lugar de donde viene, ¿no? Y luego a la vez la ciudad de Dubái, o sea, el 85% de la gente que vive ahí es internacional y también tiene hábitos culinarios muy sui generis y muy tal. Entonces, de alguna manera podía ser muy bien como un ejemplo de los hábitos gastronómicos mundiales, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos ese proyecto? Bueno, pues conseguimos colaborar con la depuradora de Alauir, que es la que trata con las aguas fecales de la ciudad, o sea, del aeropuerto y de las zonas residenciales de la ciudad. Y conseguimos que nos regalasen 2 metros cúbicos de heces, de lodos fecales humanos, ¿no? Que los hicimos germinar. Mira, voy a volver a compartir la pantalla porque no tengo una presentación hecha a propósito de este proyecto, pero bueno, podemos ir a la web y ahí lo vemos bien, porque yo creo que las imágenes van a explicarlo todo mejor que lo voy a explicar yo, porque es muy visual, o sea, es muy, muy visual. Voy a compartir pantalla. A ver. Es un proyecto realmente alucinante y muy, muy esperanzador. A mí me parece ciencia ficción, pero en el buen sentido, muy utópico, ¿no? Muy esperanzador. Sí, pues a ver, bueno, a ver, claro, es que, a ver, digamos, ¿veis algo ahora? Es que no Sí, sé. sí, sí. Vale, vale, vale. Sí, o sea, una de las ideas, claro, de alguna manera, era este tema de probar que los seres humanos, o sea, no somos la última especie, la más evolucionada, la que mejor hace las cosas, tal, que para muchas otras formas de vida de este planeta solo somos un vehículo y somos, de alguna manera, tenemos un rol polinizador. Sí, que Quiero estamos decir, todos relacionados, ¿no? Con todo. exactamente. Tiene que separarse del entorno. Exactamente, sí, porque siempre ha habido, o sea, hay una cosa que me interesa mucho que dice Timothy Morton, que es este tema de que el pensamiento ecológico tiene un problema de base que ha habido en esta escisión en el pensamiento, o sea, blanco europeo, etcétera, etcétera, de separar dos categorías, la de cultura y la de natura, ¿no? O sea, quiero decir, hombre no es parte de la naturaleza y la naturaleza es como una cosa a la que vamos los fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el proyecto quería probar que efectivamente, o sea, quiero decir,
nosotros somos un ecosistema en sí mismo, o sea, nuestro intestino es la casa de un montón de un montón de bacterias, por supuesto, y de muchos microorganismos, pero también es un lugar por donde otras especies lo utilizan como vehículo, ¿no? Entonces, bueno, pues, a ver, estas imágenes que vemos aquí son de la depuradora. Lo que nos dan es una pasta, ¿no? Muy, 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 muy seca ya, que es la que veis aquí en esta montaña. Sí. Y esta montaña nos la llevamos a un invernadero que nos cede Al Saha Farm, bueno, una de las de los proyectos agrícolas que hay ahí en Dubái. Y en 6 líneas de riego simplemente colocamos lo que son la pasta de heces fecales, la cubrimos con arena y con fibra de coco para que retuviese un poquito el agua. Y Y estas ya. dos imágenes que veis es el antes y el después. O sea, quiero decir, pasamos de haberlo plantado así como la bestia a tener un montón de especies saliendo de ahí como locas. O sea, quiero decir, hasta el punto donde era prácticamente imposible diferenciarlas si no eras un ojo experto. Y ahí es cuando contratamos a Kumar, que es nuestro horticultor, y él hizo la selección de plantas, identificó un montón de especies. De hecho, es que no pudimos dar cabida en el jardín a todo lo que ahí salió. Ya. Entonces, bueno, ¿qué salió? Pues amaranto, salió limón, granada, tomates un montonazo de diferentes variedades, De toda parte, pepino, de todo el calabaza, mundo. calabacín. Sí, de todo el mundo salió, por ejemplo, mucha mostaza, mucho chile, bueno, de todo. Y nada, entonces, bueno, esto lo llevamos al jardín. Este es el jardín en Dubái, que claro, era muy reducido a nivel de espacio, ¿no? Comparado con el invernadero. Y lo que hicimos fue traer una selección de las plantas. No pudimos traer todas y lo que tuvimos es un espectro bastante amplio de todas esas cosas que sí que habían sobrevivido. Y el jardín lo pensé así, aterrazado, para poder tener dos formas de plantar, ¿no? O sea, organizar las plantas de acuerdo con sus necesidades hídricas y luego también hacer esta cosa que es bueno, lo llaman companion planting, pero no, o sea que, bueno, es una forma de cultivar en la cual se ponen una al lado de la otra plantas que se ayudan en su crecimiento, ¿no? Entonces hay como muchas formas muy exitosas de cultivar plantas juntas para que se ayuden, ¿no? Que es, bueno, la idea contraria a los monocultivos. Claro, ya. Entonces, pues nada, aquí hay fotos de detalle de los primeros tomates, cómo van tirando para arriba, una flor de un calabacín, Qué bonito, ¿eh? mostaza. Entonces, bueno, pues pensar que este jardín estaba contenido en un estómago, bueno, en un estómago no, en un intestino, con un montón, en un grupo de intestinos, pues no sé, tenía una carga un poco a nivel entre científico y poético, ¿no? Es Era una súper forma como... poético, es totalmente ciencia ficción y poesía. Sí, era ese tema de, bueno, vamos a probarlo, o sea, no vamos a decirlo, sino vamos a hacer un jardín que justo haya salido de ahí. Tú querías continuar este proyecto, ¿no? Querías hacer Claro, una a ver, segunda parte. claro, este proyecto, o sea, lo inauguramos justo antes del pelotazo del COVID, o sea, lo inauguramos en enero, febrero, y luego había una segunda fase que se iba a desarrollar en Air Dubai que no se pudo hacer bueno, Sí, por lo que porque todos no. sabemos. Sí. Y luego, bueno, digamos que el jardín continuó. O sea, el jardín continuó, siguió el calendario agrícola de Emiratos, que luego, claro, llega el verano y ahí ya no hay Dios quien resista. Entonces, todo lo que eran plantas de una última, o sea, que no eran árboles, quiero decir que eran de una sesión, ¿no? Pues se cosechó y se guardó la semilla para una posible futura investigación de lo que se puede hacer. Mira, esto es una planta de mostaza. Qué maravilla, qué bonita. Me estabas diciendo antes, cuando hemos hablado, que estabas ahora deseando como empezar a escribir, ¿no? Todo, que como que había llegado un punto en tu carrera, como que era un momento de ya empezar a poner orden a todos estos pensamientos y todas, ¿no? Todas esas investigaciones que has llevado, que estás haciendo a lo largo de tu carrera. Sí. Y
que te quería preguntar, bueno, que ibas a hacer los libros, ¿no? Vas a sacar 2 libros ahora. Te quería preguntar un poquito sobre los proyectos, o sea, sobre lo que tienes a la vista y sobre estos 2 libros. ¿Se puede contar algo todavía o si no se puede contar? Sí, no, bueno, a ver, uno es la publicación, es una publicación que saca el Iván del proyecto en concreto, que vamos a utilizar un poco, pues, ese formato que ofrecen los catálogos, ¿no? Para mostrar todas las cosas que normalmente no se ven en sala. Entonces, toda la parte más de investigación y también, pues, aprovechar para, bueno, pues para escribir, invitar a gente a escribir de estos temas así en ese contexto, ¿no? Y de nuevo como hibridando todos estos saberes. Entonces, bueno, ese es uno de los proyectos, que ese es un proyecto común que tenemos con Sandra también. Y, y luego el otro, bueno, o sea, digamos que desde hace tiempo que, bueno, que está como esta idea de sacar un libro que comprenda toda la práctica y todos los proyectos. Entonces, cuando le estaba pensando, lo estoy trabajando con Claudia Llanza. Entonces, cuando estamos pensando un poco Claudia y yo, como qué formato que puede ser y tal y cual, también, o sea, como que me interesaba ese formato como de eso, sí, de ponerme a escribir, quiero decir, ya al margen de hacer eso, proyectos artísticos que funcionan en esos contextos y que circulan por esas vías, decir las cosas ya sobre papel. ¿Sabes cómo te digo? O sea, Sí, 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 porque, no sí. sé, como fijarlo de alguna manera y que ya quede eso ahí y que, bueno, que también sea una herramienta de trabajo Y de para otros conocimiento de ese colectivos. pensamiento Sí, campesino, me imagino, y de, ¿no?, de sí, esos saberes y de... Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Bueno, decir también que ahora se pueden ver en Madrid 2 exposiciones donde participas tú. Una es en el K2M, es en la colección textil del K2M que han comisariado Tania Pardo y Manuel Segade. Hay una pieza tuya que pertenecía a Agricultura Fantasma, que es un proyecto también precioso que son unos mapas, ¿no?, de a vista de pájaro de diferentes, de 2 sistemas de agricultura, ¿no?, el campesino y el más industrial o más del poder, ¿no? Y luego hay otra exposición en Conde Duque que se llama, a ver si me equivoco, Bajo la superficie, miedos, monstruos, sombras, que el comisario es Javier Martín, donde también expones una pieza que se llama Dunia Mulk Jabarut, que en español significa tierra, cielo, espíritu, y que pueden, ahora son 2 proyectos, tú has trabajado, pues has trabajado mucho, o sea, has vivido en el Cairo, entonces te has interesado mucho por el Medio Oriente y por la cultura árabe, y en estos 2 proyectos se puede ver un poco eso, ¿no? Uno es una investigación sobre el Cairo, los temas de agricultura del Cairo, y lo otro es sobre un elemento, ¿no?, decorativo. No sé si es decorativo o es simbólico, ¿no?, de las mezquitas en, en Andalucía, en Granada. Sí. Y eso, que pueden ir todos a verlo. Yo recomiendo también que se metan todos en tu web, porque dijiste que la habías hecho durante el confinamiento y tal, que la habías como reordenado. Está perfecto y pueden ver todos los proyectos, están perfectos, todos explicados, están muy claritas, muy claritos, te remiten además a diferentes textos o publicaciones. Y nada, y agradecerte, Asunción, que ha sido un placer hablar contigo, que yo estoy deseando ver la exposición del Iván, que menos mal que se queda hasta el 11 de abril, porque si no, nos quedamos sin verla. Y que eso, que muchas gracias. No, pues muchas gracias, Pilar. Sí, y luego pues nada, también comentar que la web es gracias a Claudia Llanza, que es la que se ha pegado el curro de ayudarme a ordenar todos los contenidos y Está hacer que sea perfecta así de hecha, ¿eh? eficiente. De verdad. Mira que hay webs de artistas que hay veces que no se entiende bien, pero la tuya está súper clarita. Está muy bien hecha. No, Pues pues muchas muchas gracias, gracias, Pilar. Asunción. Muchas gracias a ti. Y a todos, muchas gracias por escucharnos estas tardes y que hoy es el último día y que espero que hayáis disfrutado de este programa. Las charlas van a estar todas subidas a la web de Open Studio y a la web del área de cultura de la Comunidad de Madrid.
Y pues si alguna vez os habéis perdido alguna, pues podéis consultarlas allí. Y nada, que tengáis feliz Navidad a todos, un beso grande y hasta luego. Adiós, Asunción, nos vemos. Chao. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Un abrazo a todos. Hasta luego.